En la hoja de instrucciones van a colocar su nombre, su carnet, la carrera y la fecha. Y tienen instrucciones para trabajar la hoja ADM con el formato entregado, o sea, cuando realicen esta hoja y las casillas que faltan ustedes las van a llenar según lo que indica el video que está acá, que hay un enlace. Dice que para trabajar de clic aquí. Al darle clic ahí les va a abrir un video en YouTube. Al principio tiene un sonido algo fuerte, así es que se recomienda que ustedes le limiten ahí el audio, porque al entrar tiene un sonido algo fuerte. Y lo que van a hacer ustedes es escuchar el video y realizar los pasos, ¿verdad? Los pasos que están en el video, ustedes lo van pausando y van a su hoja de Excel y realizan los pasos. Y hago la observación que en el video se usa la función consulta V. Puede ser que en su máquina esté como buscar V, ¿verdad? Entonces cuando él coloque igual consulta V, usted debe verificar en su máquina, porque en su máquina al darle igual puede que no esté como consulta V. Vea, en mi caso no está como consulta V. Entonces tengo que buscar la función como buscar V. Acá está, buscar V, y es la misma función. El nombre va a variar, pero es la misma función. Entonces, si no está como consulta V, va a estar como buscar V, y ahí tiene las mismas especificaciones. ¿Estamos? Ahí se recuerda que acá es la etiqueta para ir leyendo, o si usted le da en FX, una vez que ya está el nombre de la función con el paréntesis abierto, va a poder visualizar el asistente en el cual pues usted va a ir llenando los datos si fuera necesario. De lo contrario, pues solo con escribir el nombre de la función y basarse en la etiqueta, y como va a visualizar el video, pues no hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces, todo lo que se hace en el video, ustedes lo van replicando acá dentro de la hoja de ADM. Bien, para lo de planilla, lo primero es cambiar el borrar que está aquí, que dice planilla correspondiente a junio 2015. Vea que si usted le da clic ahí no aparece en la barra de fórmulas, porque no es un texto, es un borrar. Entonces vea que si lo muevo, ya es un borrar. Entonces por favor le da clic ahí adentro del borrar y se moviliza con las flechitas del teclado a manera de colocar la fecha y el año actual, ¿verdad? Entonces aquí en lugar de junio, pues usted le coloca ¿sí? El mes ahora sería agosto 2021. Ok, entonces, y luego procede entonces en el código. Vamos a llenar y seleccionando el rango de la 101 al 102, ¿verdad? O sea, el rango de la celda A3, y lo suelta en la celda A4. Arrastra el cuadrito de auto relleno y se acuerda que aquí se suelta el clic, se busca el cuadradito, y cuando está el cuadradito más ya con la X, perdón, con la cruz, entonces se auto rellena para lograr los códigos. Bien, en el género selecciona los géneros, y en la cinta de opciones de datos hay una opción que se llama herramienta de datos, y ahí está validación de datos. Entonces en los géneros, para no ir haciendo uno por uno, vamos a seleccionar el rango de géneros y vamos a ir a validación de datos, y en el asistente de la validación de datos, en la primera pestaña, vamos a buscar donde diga lista, y en origen vamos a typear los géneros, ¿verdad? Entonces acá sería F mayúscula, punto y coma o coma, eso ya depende de lo que le pida su máquina, y la M mayúscula, punto y coma,
y la O. Y le vamos a aceptar. Entonces de alguna manera vean que ahora lo que va a pasar o suceder es que va a quedar la flechita en cada una de las celdas, y al darle clic a la flechita pues usted va a seleccionar en base al nombre cuál es el género que corresponde. Bien, si puede escribir la letra, sí, pero tiene que ser una de las tres y en mayúscula tal y como está acá. Si quiere que acepten minúsculas, también las tuvo que haber agregado en la lista de la validación. Y si queda una a la par de la otra, quiere decir que el separador de lista, o sea, la coma o el punto y coma, están cambiados, ¿verdad? Si le queda F, M, O a la par, ¿verdad? Entonces usted va a buscar en la validación ir y cambiar, si tiene coma, pues por punto y coma, y si tiene punto y coma, por coma. La idea es que le debe quedar así, y con ello lo que vamos a hacer es que vemos que hay más mujeres que hombres. Entonces lo que hacemos es el primer género lo vamos a seleccionar como F y luego vamos a autorrellenar buscando el cuadrito de autorrelleno que ahora está casi debajo de la flecha, y vamos a seleccionar como que todos son F, y luego entonces lo que vamos a hacer es en base al nombre vamos a ir a modificar los que son masculinos, ¿verdad? Pedro es masculino, Jorge es masculino, Sandra es femenino, Alex es masculino, Rosa, María, Susana, Rocío, Luisa, Fernando, Ramiro, Alberto, Berta y Mario y Laura. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues vamos a tener a bien colocar lo que va a ser los géneros. En cuanto al X, pues vamos a colocar el signo igual, vamos a multiplicar el salario base por el valor que tenemos acá, y se recuerda que acá, como no queremos que baje o que se mueva, ¿verdad? A la hora de autorrellenar, cuando bajemos acá una celda, pues esta celda se va a mover hacia acá, pero la del X no queremos que se mueva. Entonces, al nomás darle clic a la celda que tiene el porcentaje de ley, en las teclas de función, que son las del teclado que están hasta arriba, que van de F1 hasta F12, busca la que diga F4, la presiona una vez y debe de aparecer entonces el signo de dólar antes de la letra F y un signo de dólar antes del 25. Si en dado caso no apareciera, pues no hay problema. Usted inserta acá, ¿verdad? Antes de la F con Shift y 4 el signo de dólar, y antes del 25 con Shift y 4 el signo de dólar. Esto le indica a Excel que no se va a mover, ¿sí?, de esta celda, no importa hacia dónde se copie la fórmula de esta celda, todas se van a multiplicar por esta celda, es decir, esta celda no se va a mover. Entonces vea que va a quedar así, igual F3 por dólar F dólar 25. Le damos Enter, regresamos a donde hicimos la operación del X y autorrellenamos. Si no fijamos la celda, ¿sí?, si no fijamos la celda F25, aquí posiblemente le va a dar 0, porque va a estar multiplicando el segundo salario base, pero aquí también se va a bajar una celda y aquí no hay valores. O si hay, son textos. Entonces tenemos que fijar la celda de manera que quede el signo de dólar antes de la F y el signo de dólar antes del 25 para poder autorrellenar. Bien, el salario dice que es el salario base menos el X, entonces nuevamente igual le damos clic al salario menos la celda del X. Le damos Enter, regresamos, acá no hay necesidad de fijar porque conforme vayamos bajando aquí cada celda, pues aquí va a ir bajando la celda y aquí sí hay valores en cada una. Luego vamos a hacer la suma de todo esto. Para ello nos vamos a posicionar en esta celda, vamos a ir a inicio, la cinta de inicio. Dentro de los grupos vamos a buscar el grupo de edición,
y dentro de edición vamos a buscar el comando autosuma. Le podemos dar clic ahí, también dice que el método abreviado es alt y el signo igual, o bien en la flechita y buscar suma. Verificamos que la línea de hormiga esté seleccionando lo que es el rango de los valores que queremos sumar y le damos enter. Luego vamos a autorrellenar esa suma hacia las otras dos casillas. ¿Vean? Voy a buscar el cuadro de autorrelleno o autocompletar, voy a autocompletar o autorrellenar las otras dos columnas. Como son del mismo alto, vean que aquí tenemos el mismo alto para las tres columnas, entonces no hay necesidad de que se le indique hasta dónde va a ir cada rango, ¿verdad? Entonces ustedes ven que las tres columnas tienen el mismo alto, es decir, la misma cantidad de filas. Por lo tanto, al hacer la suma de la primera y autorrellenar hacia la derecha, como no hemos fijado ningún dato, pues automáticamente de este rango pasa a este otro y de este rango pasa a este otro. Bien, entonces para la suma, igual suma, la fórmula es igual suma, y entre paréntesis seleccionamos el rango de celdas, o bien puede venir acá a la cinta de inicio, y en la cinta de inicio pues tenemos ahí el grupo de edición, y en el grupo de edición ahí está la opción de autosuma, o si le da el desplegable pues la primera opción que es suma. Bien, una vez que ya lo tengamos, le damos enter y vamos a proceder a determinar que las fechas están ahora con un formato de número. Entonces vamos a seleccionar desde adentro de la casilla de la fecha de ingreso, la primera, con clic sostenido vamos a seleccionar el rango de las dos fechas, y lo que vamos a hacer ahora es siempre en la cinta de inicio vamos a buscar el grupo de número, y en el grupo de número acá donde dice general vamos a buscar que diga fecha corta. ¿Okay? Y de esa forma Excel para él las fechas son números, por lo tanto para nosotros tenemos que modificar el formato de la celda para que lo podamos visualizar con el formato de fecha. Igual suele pasar, ¿verdad? Con los valores que son moneda, a veces aparece solo el número, entonces nosotros acá le damos clic y buscamos moneda. Vea que acá si yo coloco el número 1 y le doy enter, me dice que Excel empieza a contar del 1 de enero de 1900. Si coloco un 2, el 2 de enero de 1900 y así sucesivamente. Control Z, Control Z, ¿verdad? Entonces vea que para Excel son números y para nosotros como números pues no es elegible. Entonces lo que hacemos es seleccionamos los valores y pues no es que la fórmula o la fecha esté mal ingresada, sino que simplemente es el formato de la celda. También podemos seleccionar el rango de datos y una vez que se han seleccionado dar botón derecho y en el menú contextual buscar donde diga formato de celdas. Y en formato de celdas entonces va a aparecer un asistente en el cual en número ahí tenemos fecha. Entonces cómo queremos visualizar la fecha y le damos a aceptar. Bien, para el tipo de empleado, ¿sí? Estas instrucciones o lo que estamos haciendo son las instrucciones que están acá. Y para el tipo de empleado dice que deben de utilizarse, ¿verdad?, la función sí para determinar si el empleado es C, si el empleado es A y si el empleado es B. Si es de auditoría y recurso humano, el empleado va a ser C. Si es de contabilidad y ventas, el empleado es A. Y para el resto va a ser B. Es decir, vamos a evaluar qué empleados son C, qué empleados son A, y si no son ni A ni C,
no, por omisión van a ser B. Entonces vamos a analizar si el departamento es auditoría y recurso humano, les corresponde una letra C. Si es contabilidad y ventas, le corresponde una A. Y para el resto una letra E. Es decir que hay 3 tipos de empleados, por lo tanto evaluamos 2 y si no hay ninguno de esos 2, pues por default debería ser la última opción, que es B. Bien, entonces vamos a ir a la celda del tipo de empleado y lo que necesitamos es visualizar donde tenemos ahora los departamentos. ¿Sí? Acá están los departamentos y entonces vamos a trabajar la función de tal manera que Excel sea el que defina realmente el tipo del empleado. Para ello tenemos que evaluar la primera celda con todas las posibles opciones. Entonces vean que en tipo de empleado vamos a darle clic ahí, vamos a darle un signo igual, vamos a colocar la función sí con paréntesis abierto y lo que hacemos es que vamos a ir a evaluar si el departamento, no importando qué departamento esté ahí, o si no hay departamento, cuando se ingrese debería de funcionar. No nos fijamos en el valor que tenga, sino hacemos la referencia en qué columna y en qué celda va a estar el valor. De igual manera, ahorita dice contabilidad, pero nosotros vamos a hacer la referencia de celda porque si en un momento dado se ordenaran los datos o se cambiara el departamento del primer empleado, tendría que surgir el cambio aquí en la función. Entonces para la función sí le vamos a indicar que si E3 es igual a un texto, por eso va a ir entre comillas dobles, que es recursos humanos. Ahí se recuerda que me dijeron recurso humano, pero al visualizar la columna donde están los departamentos veo que dice recursos humanos. Entonces colocamos recursos humanos. Tal y como esté ahí. Si está en mayúsculas, si está en minúsculas, si está en plural, pues está en plural. Esa es la prueba lógica. Queremos ver si la celda de 3 es igual a ese texto. Si es igual a ese texto, punto y coma o coma, que le va a decir la máquina que separador de lista está usando. En el caso dice punto y coma, el valor verdadero que queremos que haga si eso es cierto. Si eso es cierto, entre comillas dobles porque es un texto, queremos que represente una letra C. Punto y coma. Y el valor falso, pues ahora va a ser como ir a evaluar si es del otro departamento. En caso de que no fuera recursos humanos, vamos a ir a evaluar si es de auditoría. Entonces, si ya entendimos que está haciendo la función hasta acá, pues solo la vamos a repetir, ¿verdad? Solo que en lugar de ir a evaluar ahora recursos humanos, vamos a evaluar auditoría. Entonces el signo igual, ya sabemos que a Excel le va a representar que esto no es un texto, que lo que queremos es el resultado de la operación o en este caso el resultado de la función. Bien, entonces acá volvemos que el valor falso, pues si no es recursos humanos, ahora sería volver con otro sí, paréntesis abierto, a evaluar si la celda H3 de 3, perdón, es igual a otro texto, ¿verdad? Si no hay recursos humanos, ver si es auditoría. Vemos cómo está escrito auditoría en la columna. Ojo que estamos evaluando todas las posibles opciones para la primera celda. Punto y coma. Dice que si es eso, pues también le corresponde una letra C. Por lo tanto, entre comillas dobles, una letra C. Punto y coma. Y si no, pues entonces tendremos otro valor falso, ¿verdad? El valor falso es que hace si no se cumple con ser recursos humanos ni ser auditoría. Por lo tanto, acá el falso de ese sí es volver a hacer otro sí, en el cual vamos a ir a evaluar si la celda del departamento ahora dice que puede ser, ¿verdad? Recursos humanos es C, auditoría es C,
Pero si no es ninguno de esos dos, puede ir a ver, vamos a ir a evaluar que si es del departamento de ventas. Dice que si es del departamento de ventas, vamos a evaluar cómo está ventas, si está en plural y con la inicial mayúscula, punto y coma. Y entonces el valor verdadero de esta función sería ahora determinar qué letra le corresponde. A ellos les corresponde la letra A, punto y coma. Entonces vea que si es recursos humanos es C, si es auditoría es C, si no es ni recursos humanos ni auditoría, que vaya a chequear si es A, ¿verdad? Le toca una letra A y le corresponde, ¿verdad? Una letra A. Luego, si no es de ventas, entonces ya vimos, no es de recursos humanos, no es de auditoría, no es de ventas. Vamos a hacer otra función si con paréntesis abierto para indicarle ahora que también puede ser que el departamento sea igual a contabilidad. Entonces, igual el texto contabilidad, punto y coma. Y si es contabilidad, dice que también es cliente tipo A o es también tipo A. Ahora, en este caso, la, la última opción, pues ya es por omisión. Entonces acá, punto y coma. Y la prueba lógica, o sea, el valor falso que nos pide acá, va a ser el resultado de que no se cumple ninguna de estas opciones. Punto y coma. Y si no es C ni es A, entonces dice que para el resto va a ser tipo B. Por lo tanto, acá ya solo entre comillas dobles escribimos la letra B. Ya no la evaluamos porque ya sabemos que si no es ninguno C de los departamentos, ni es A, tiene que ser un departamento que el tipo sea B. Y vamos a contar cuántos sí hicimos. Aquí hicimos uno, porque esos paréntesis están abiertos y hay que cerrarlos. 2, aquí hicimos otro 3 y aquí hicimos el otro 4. Por lo tanto, aquí al final le vamos a cerrar con 4 paréntesis, uno por cada sí. Entonces la fórmula quedaría estando posicionada en el tipo de empleado, en esta celda, va a quedar de esta manera. Si E3 es igual a recursos humanos, entonces le corresponde una letra C. Si E4 es auditoría, le corresponde una letra C. Si es ventas, le corresponde una letra A. Si es contabilidad, la letra debería ser A, esta es la respuesta. Y si no es ninguna de las anteriores, pues la respuesta debería ser una letra B. Entonces le damos Enter, ¿verdad? Y vea que entonces Excel tomó la opción de clasificar al primer empleado como empleado tipo A. Luego estamos cada vez un poquito más para autorrellenar y lograr las demás letras que van a ir a evaluar cada uno de los salarios y dependiendo el valor que corresponda, pues así va a ser la letra, ¿no? Y bien, en el día va a ser igual día, la palabra día, y de la fecha de nacimiento. Aquí de la fecha de nacimiento vamos a cerrar el paréntesis y le damos Enter. Vea que de esta fecha lo único que está haciendo es tomando los caracteres o los datos, los dígitos del día. Y el mes va a ser igual mes, de igual manera de la fecha de nacimiento. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y el año va a ser igual año. Bueno, queremos el año de la primera fecha de nacimiento. Entonces ven que ahora tenemos el día de la fecha. Aquí estaba en una sola celda y ahora lo hemos separado en 3 celdas distintas. Entonces acá están los días, aquí están los meses, aquí están los años. Y lo que queda ahora es seleccionarlo y autorrellenarlo.
Vamos a autorrellenar los valores. Y ya tenemos entonces también con igual día, igual mes, igual año, las funciones correspondientes para que nos determinen el día, el mes y el año de la fecha de nacimiento. Y bien, luego vamos a determinar entonces esta parte. Dice que debemos de contar el número de hombres y de mujeres que hay en esta planilla. Para ello vamos a contar los géneros, cuántos son Fs o cuántos son M. Y luego vamos a sumar estos dos valores. Entonces vamos a proceder a llenar la fórmula correspondiente para el número de hombres. Va a ser igual. En este caso vamos a contar cuántas letras son M, porque estamos determinando el número de hombres. Entonces vean, vamos a darle un signo igual. Vamos a escribir contar y vamos a buscar la opción que diga contar puntos sí. Al escribir la función contar puntos sí o localizarla, me pide un rango y el criterio. El rango dice punto y coma y el criterio. Entonces el primer dato es los datos del género. Y una vez que ya tenemos ello, vamos a darle punto y coma. Y lo que queda ahora es el criterio, que es lo que queremos contar de acá. Lo que queremos contar de acá es la letra M, pero como es una letra va a ir entre lo que son comillas dobles y debe ser una M mayúscula. Y cerramos el paréntesis, de tal manera que al darle enter nos vino a contar cuántas letras M y esos son los hombres de estos datos. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que en lugar de contar las M vamos a contar las F. Para ello, nuevamente un signo igual, la función se llama contar punto sí, lo podemos buscar acá. Contar punto sí, el rango, nuevamente son todos los géneros, punto y coma. Y el criterio va a ser, entre comillas dobles, la letra F. Y cerramos el paréntesis de la función. Entonces contar, punto sí, entre paréntesis seleccionamos los géneros, punto y coma, le damos cuál es la letra que queremos contar o en qué se va a basar para contar y cerramos el paréntesis. Le damos enter y vean que ahora ya tenemos cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este listado. Por lo tanto, para el total es sumar estos dos. Entonces acá igual la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos los dos números, ¿verdad? Seleccionamos los dos números, cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces en total de empleados son 16. Bien, ahora vamos a determinar el promedio del salario total. Ojo, del salario total, es esta columna. El máximo del salario total y el mínimo. Entonces acá lo que vamos a proceder es a colocar un signo igual. Vean que estoy en la celda donde quiero el resultado y voy a utilizar la función promedio. Promedio, le digo promedio de, abriendo el paréntesis, de el salario total. Entonces veo que la línea hormiga quede seleccionando estos datos de salario total. Cierro el paréntesis y le damos enter. Entonces igual promedio va a determinar el promedio de los salarios totales. Para el máximo es igual max. Le doy doble clic. Si gustan, pues acá vamos a determinar, ¿verdad? Con la función max dice que va a devolver el valor más alto. Por lo tanto, vamos a tomar pues, los salarios totales nuevamente. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Y para el mínimo va a ser igual min. Entonces igual min
de mínimo. Y los paréntesis, entre los juegos de paréntesis seleccionamos el salario total. Entonces vean, igual promedio, igual max, y acá va a ser igual min. Entonces igual min de mínimo. Seleccionamos los salarios. Y una vez que ya tenemos esto, entonces vean que cerramos el paréntesis y le damos enter, ¿no? De esa manera hemos concluido ya la primera hoja, que es la de planilla, y vamos a proceder a determinar ahora el obtener una copia de la hoja de planilla. Para la copia de la hoja de planilla hay dos pasos. Uno es bien fácil, que es clic sostenido sobre la hoja de planilla, sacarla a la par, ¿verdad? Queda a la par, presionamos control, soltamos primero el botón del mouse y luego el control. O si lo prefiere, voy aquí a darle botón derecho a eliminar. La otra opción es sobre la pestaña que queremos, que en este caso es planilla, botón derecho, donde nos indique mover o copiar. Le decimos que después de planilla, ahí dice antes de qué hoja queremos, entonces la queremos antes de ADM, y le chequeamos el cuadro que diga crear una copia y aceptar. Crear una copia, aceptar, y con ello tenemos también la otra forma de crear lo que es duplicar prácticamente todo el contenido de la hoja de planilla. Bien, en esta hoja vamos a colocarle como nombre, acá, vean, doble clic, y le vamos a colocar como nombre vincular datos. Bien, para vincular los datos, lo que queremos es que sean iguales a los de la primera hoja. Es decir, no importando qué cambios hagan, siempre esos datos sean iguales a los de la primera hoja. Entonces, lo que vamos a hacer es que todos nuestros datos, vean, en el área de color verde, la voy a seleccionar, le voy a dar botón derecho y voy a buscar la opción que dice borrar contenido. De manera que para vincular los datos, lo que tenemos que hacer ahora es ir a la hoja de planilla, seleccionamos todos los datos, los vamos a copiar, botón derecho copiar, pero en la hoja de vínculos nos vamos a posicionar aquí donde iría el primer código, botón derecho, y vamos a buscar la opción de pegado especial. Bien, entonces dentro de las opciones que tenemos vamos a tener acá, vean, un icono que tiene una tableta con una cadenita, ¿sí? Es como una cadenita, y dice pegar vínculo. O en el menú contextual le podemos dar acá pegado especial, y acá abajo hay un botón que dice pegar vínculos. Hacen lo mismo, tanto el icono de la tableta como una cadenita como pegar vínculo. Y todos los datos, si usted ahora se selecciona y va seleccionando alguna celda, vea que le va a decir que ese valor es igual a la hoja de planilla en la celda que corresponde. Es decir, si le doy al código A101, ahí me dice que el dato proviene de la hoja de planilla de la celda A103. O sea que si yo cambio en la hoja de planilla en la celda A103, aquí le voy a dar un escape,
Le voy a dar clic al código A101. Si por alguna razón me dijeran, mire, el código no es A101, sino que en este caso es, por ejemplo, 10, le vamos a dar Enter y como los datos están copiados y pegados con vínculo en la hoja que hicimos nueva, pues vea que el cambio ya se hizo. Ahora que vamos a ver que ya tenemos entonces la hoja de tal manera que todos sus datos están vinculados con la hoja de planilla. Bien, ahora el siguiente paso será insertar una hoja en blanco y acá vamos a copiar los datos, pero los vamos a pegar también de una forma muy diferente, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar los títulos más los datos. Botón derecho sobre los seleccionados, donde diga copiar, vamos a la hoja nueva y acá le vamos a dar botón derecho, pegado especial, y vamos a buscar la opción que diga pegar valores. Le vamos a dar a aceptar y vea que entonces valores lo que hace es que le quita el formato que traía. Vamos a seleccionar todas las columnas y le vamos a dar doble clic en la columna. Ahí estamos. Bien, entonces de esa forma vea que siempre tengo que chequear que esté seleccionando desde la celda A1, ¿verdad? Ajusto con doble clic entre la línea que está entre las letras del abecedario, y entonces Excel lo que va a hacer es buscar cuál es el dato más extenso en cada columna y en base a ello va a ajustar la columna. Bien, entonces acá el copiar y el pegar los datos pues es muy útil porque vea que acá tenemos los datos ingresados y cuando están vinculados de alguna manera me dice que es igual al dato que está en la hoja de planilla. Pero si nosotros seleccionamos los datos, los copiamos y los pegamos en la hoja nueva, quedan como que nosotros los hubiéramos vuelto a escribir, ¿verdad? Entonces de esta manera vamos a trabajar ahorita con la hoja 3. En la hoja 3 lo que vamos a hacer es colocar un formato seleccionando todos los datos y en inicio, en la cinta de inicio, acá tenemos estilos y en los estilos pues vamos a tener dar formato a la tabla y aquí vea que podemos seleccionar con qué estilo queremos visualizar nuestros datos. Nos dice si son estos datos desde A1 hasta N17, le decimos aceptar y vean que entonces el formato que seleccionamos automáticamente se aplicó a todos los datos. Puede que seleccionemos los datos y necesitemos otro color, vean. Entonces usted puede seleccionar el color del formato que mejor le agrade y de esa manera entonces vea que vamos a tener a bien pues tener un formato de una forma más rápida. Una vez que aplicamos el formato, ¿sí? Copiamos y pegamos como valores y aplicamos el formato, y al aplicar el formato aparecen unas flechas a la par de cada título. En estas flechas nosotros podemos, por ejemplo, filtrar la información, es decir, podemos ir a género, darle clic en la flechita y seleccionar acá de qué género queremos. Entonces le damos clic en seleccionar todo, no queremos todos, solo queremos por ejemplo los que sean femenino.
entonces que la F esté seleccionada y le damos a aceptar. Y vea que entonces el proceso está en que ahora, si vemos acá, hay un embudo que nos indica que hay un filtro y todos son femeninos. Ahora vea, vamos a filtrar que además que sea femenino, queremos filtrar que sea de algún departamento. Entonces seleccionamos todo para quitar el chequecito y le vamos a dar clic. Solo queremos saber si en contabilidad, por ejemplo, y en recursos humanos hay personal femenino. Le damos a aceptar y ahí nos aparece entonces, ¿verdad? Hay 3 personas de sexo femenino, y, perdón, 2 en contabilidad y 2 en recursos humanos. Vea que cuando aparece el embudo es diferente a las flechitas y entonces me está indicando que en estas columnas hay un filtro. Y si se da cuenta acá en el correlativo de las filas también vamos a ver que pues hay ahí datos, ¿verdad? Hay filas que están ocultas porque no cumplieron con los requisitos de los 2 filtros. También aquí en datos, en la cinta de datos, ahí tenemos la opción para hacer el filtro, ¿sí? Y podemos borrar el filtro acá, donde dice borrar, o en el mismo embudo, ahí tenemos las opciones de borrar filtro de departamento y acá borrar filtro de género, ¿verdad? Y ya tenemos nuestros datos. Entonces, por favor, vamos a dejar hecho el filtro que sea sexo femenino y vamos a también a seleccionar los que sean de recursos humanos. Bien, entonces en la hoja le vamos a dar doble clic y aquí vamos a colocar filtro automático, se llama este, o simplemente filtro, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a dar filtro. En algunas versiones se llama filtro automático. Le damos enter y ahora vamos a sacar otra copia de la hoja de planilla. En la hoja de planilla vamos entonces, clic en la hoja de planilla, clic sostenido como que la estamos moviendo de lugar. Antes del ADM vamos a presionar la tecla control, soltamos el botón del mouse y soltamos el control. De esa manera rapidito logramos otra copia y acá lo que vamos a hacer es, vamos a unir el nombre y el apellido que están de cada empleado en celdas diferentes, lo vamos a unir en una sola. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, después de departamento, o sea en la columna E, le vamos a dar botón derecho, insertar y acá vamos a escribir nombre completo. Nombre completo. Y lo que vamos a hacer ahora es, vean que el nombre completo acá no se lee porque está detrás, está oculto detrás del título. Entonces lo que hacemos es que después del 2, en la línea que hay, le damos clic sostenido a manera de hacer más alta la fila y que se pueda visualizar bien el dato. Y ahí lo que vamos a proceder a realizar es que vamos a unir el nombre y el apellido. Por lo tanto, le vamos a dar un signo igual. Vamos a escribir el texto concatenar, se llama, ¿sí? Y tiene un signo de admiración, puesto que ahora va a aparecer como concat. Entonces, concatenar. Y me dice que le dé el texto que quiero, punto y coma, el texto 2, punto y coma, y así sucesivamente hasta cerrar el paréntesis cuando ya haya terminado. Entonces le vamos a dar clic al nombre, punto y coma, y le vamos a dar clic al apellido. Y cerramos el paréntesis de tal manera que ahora nos va a quedar así, concatenar, ¿sí?, entre paréntesis las celdas que queremos unir en una sola, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre, el apellido, y lo que queremos ahora es que queden unidos en la columna que acabamos de crear, que se llama nombre completo. Pero vea que si le damos enter,
El problema o el inconveniente que vamos a tener, voy a ampliar aquí un poco más la columna, es que el nombre y el apellido quedaron pegados. Entonces, para que no queden pegados, vamos a separarlos por una coma. Y para ello, entonces en la fórmula, después del B3 y el signo de punto y coma, procederemos, ¿verdad?, a colocar un texto que va a ser la coma. Por lo tanto, el comillas, coma, comillas, punto y coma. De esa manera, el texto que es la coma va a pasar a ser un texto más. Pero ojo que como no queremos que quede pegado, porque si no quedaría de todos modos Rita Alexandra, coma, Vázquez Melgar, todo junto. Entonces acá vea, antes de cerrar las comillas dobles dejamos un paréntesis, perdón, un espacio. Y en este caso, vea que la coma va a ir entre las comillas porque no es un separador de lista, sino va a ser una coma, ¿verdad?, de texto y un espacio. Le damos enter y regresamos y ahora auto rellenamos. Y ya tenemos todos los nombres unidos pero separados por una coma y un espacio. Y entonces a esta hoja vamos a colocar, en lugar de planilla 2, doble clic, vamos a borrar lo que hice ahí y vamos a escribir que aquí fue concatenar. Bien, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a proceder también a realizar un formato condicional. El formato condicional nos va a servir para darle un formato a la celda dependiendo la condición que cumpla. Veamos de qué se trata. Entonces vamos a tomar otra copia de la hoja de planilla, clic sostenido sobre la pestañita de planilla, la arrastramos ahora nuevamente antes de ADM, presionamos control, vean que en la hojita sale una crucita, soltamos primero el botón del mouse, luego soltamos el control y ahora lo que vamos a hacer entonces es aplicar un formato condicional. Vamos a catalogar entonces los tipos de empleado, los vamos a seleccionar, los tipos de empleado, y lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a ir a la cinta de inicio y en inicio, en el grupo de estilos, está la opción de formato condicional. Vamos a ir a la última donde dice administrar reglas y en administrar reglas vamos a tener a bien colocar la sección entonces de la regla que queremos. Entonces acá vean, nueva regla, la segunda opción, el valor de la celda que sea entonces igual a, le vamos a colocar que cuando sea una celda con una letra C mayúscula, el formato, o sea, cómo queremos visualizar esa celda. Esa celda la queremos visualizar con una fuente que tenga negrita y que en el relleno sea color amarillo. Pero en la fuente el color queremos que sea azul, ¿no? Y le vamos a separar. Perdón, vamos a separar aquí, sí, aquí el color negrita, el relleno que sea color amarillo y le vamos a dar a aceptar. Entonces vean que cuando la respuesta o la letra en esa celda sea C, va a quedar de esta forma, amarillo el fondo y la letra de color azul con negrita o remarcado. Le damos a aceptar y vamos a generar otra nueva regla. Ahora para los que son B, vamos a ir aquí, la segunda opción, que sea igual a
texto acá va a ser una letra B mayúscula. Y cuando eso sea, le vamos a dar un formato que va a ser el color de la fuente. Ahora va a ser blanco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le damos clic acá, le damos a la opción de color blanco en negrita. Y el relleno va a ser de color. Pueden tomar un color de los que están acá, ¿verdad? De color oscuro. Vamos a tomar este que es como corito. Entonces ya tenemos ahí, ¿verdad?, las características. Le vamos a dar a aceptar. Y entonces dice que cuando el texto sea una letra B va a quedar de esta forma. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Entonces vean que la letra C, cada vez que cambie la letra C, pues va a ser fondo amarillo, letra azul. Y si cambia a ser B, entonces va a quedar fondo de color café o algún color oscuro y letra blanca. Bien, en el caso de, por ejemplo, vea, aquí contabilidad. Digamos que Rita vino y ahora dice, mire, yo ya me gradué, ya no soy contadora, ahora soy auditora. Pues por ende, entonces aquí puede ser que la trasladen al departamento de auditoría y al pasarla al departamento de auditoría pasa a ser una empleada tipo C y ya puede tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces vea, control Z, para que veamos que cuando cambia el departamento automáticamente tendrá que indicar la letra y el color de fondo o de relleno. Y a esto se le llama, ¿verdad?, formato condicional. Entonces acá abajo le vamos a dar doble clic a la hoja de planilla y vamos a colocar formato condicional. Le damos enter. Vamos a obtener otra copia de la hoja de planilla y en esa hoja de planilla vamos a ordenar y vamos a generar subtotales, y de esos subtotales vamos a generar una gráfica. Entonces seleccionamos la hoja de planilla, clic sostenido, ¿verdad?, control presionado, soltamos el clic. Cuando llegamos con la hoja antes de ADN, soltamos el clic, soltamos el control y ya tenemos la copia. Bien, entonces acá doble clic y esta se va a llamar subtotales. Para generar subtotales le damos enter o le damos clic en cualquier celda aquí adentro. Para generar subtotales primero tengo que ordenar mis datos y me tienen que indicar en base a qué quieren los subtotales, ¿no? Es decir, generalmente en las instrucciones me deberían de indicar, por ejemplo, si lo quieren por subtotales por género, ¿verdad?, si es género masculino o femenino, o si los quieren por algún departamento o alguna característica que me permita agrupar, por ejemplo, el tipo de empleado. Entonces, en subtotales lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los títulos más los datos, sin el borrar, ¿verdad?, porque solo es el título de toda la planilla. Entonces acá vamos a seleccionar los títulos de las columnas más los datos, y lo que vamos a hacer entonces es primero ordenar. Vamos a sacar subtotales por tipo de empleado. Por lo tanto, vamos a ir aquí a datos, en la cinta de opciones de datos, vamos a buscar donde diga ordenar y filtrar y le vamos a dar clic en ordenar. Le vamos a dar clic en ordenar y nos va a preguntar de qué columna o de qué título queremos nosotros ordenar, ¿verdad? Por lo tanto acá yo sé que es tipo de empleado, entonces le doy clic y voy a buscar acá ordenar por tipo de empleado. Entonces voy a buscar tipo de empleado y acá me indica si el orden va a ser ascendente o descendente. Entonces acá pues los voy a ordenar de forma ascendente, le doy a aceptar.
Y la idea de ordenar es que me quede un grupo de todos los que son tipo A, de los que son tipo B y de los que son tipo C. O sea, la idea de ordenar, por lo que me piden, el subtotal, es determinar que se hagan bloques o grupos, que no me vaya a quedar una letra A por aquí, otra por acá, otra más abajo, sino que acá, si se dan cuenta, ordenamos por tipo de empleado. Y ahora, ahí mismo, en la cinta de datos, al final, hay un comando que se llama subtotal, está en el grupo de esquema. Entonces tenemos el grupo de esquema, le damos clic en subtotal y acá nos va a preguntar cuándo queremos hacer el subtotal. Dice para cada cambio en para cada vez que cambie qué, lo que ordené que fue tipo de empleado. Entonces le doy clic ahí, busco tipo de empleado. Cada vez que cambie el tipo de empleado, ¿qué es lo que queremos que suceda? ¿Verdad? Entonces, el tipo de empleado, ya dijimos, aquí ordenamos. Cada vez que cambie el tipo de empleado, lo que queremos es que tome en cuenta entonces un valor numérico que se pueda sumar o totalizar. Entonces, en este caso, tenemos el sueldo, tenemos el IX, tenemos el salario total. Por lo tanto, vamos a buscar acá donde dice agregar su total a, con la flechita de desplazamiento vamos a buscar el salario total. Verificamos que nada más tenga acá, vea, estaba el año, pero sacar subtotales de un año no tiene sentido. Entonces vamos a verificar que acá solo salario total tenga el chequecito y le vamos a dar a aceptar, de tal manera que Excel lo que va a hacer es va a buscar ahora los tipos de empleado y cuando cambia de A a B lo que hace es insertar una fila y sumar la columna que nosotros dejamos con chequecito. Luego vea, busca la columna B, cambia a B. Entonces, de igual manera, cuando cambió la letra de A a B, insertó una fila y sumó lo que le indicamos, ¿verdad? Va a sumar ese grupo de los que son B. Y lo mismo hizo con la letra C, ¿verdad? Siguió acá. Cuando cambió de B a C, insertó una fila y sumó el grupo de los B. Y cuando cambió o terminó en este caso con la letra C, pues también insertó en este caso una fila y sumó, bueno, los totales o sumó el grupo de las letras o tipo C. Y por último nos da un total general. El total general es el valor, ¿verdad?, de la suma de todos los valores que teníamos acá. De esa manera se generan subtotales. Veamos que cuando se generan subtotales, en la parte izquierda aparecen unos numeritos. Si le damos clic al 1, nos va a dar el total general de todo, ¿verdad? Y nos dice, mire, el total de todo es 94,000. Si le damos al número 2, subtotal, nos aparece entonces cuántos son del tipo A, cuántos son del tipo B, cuántos son del tipo D. Pero como no hay D, entonces solo va a sacar subtotales de A, de B y de C. Y este sería el total general de todo. Ahora bien, dentro de estos factores tenemos entonces un número 3 y el número 3 nos da el desglose cómo están obteniéndose los subtotales. De tal manera entonces que tenemos un total general, tenemos un total de cada uno de los valores. Vean, aquí está el total de la letra A. Con control presionado puedo darle clic al total de la letra B y con control presionado le puedo dar clic al total de la letra C. Perdón, vamos a hacerlo otra vez, clic acá,
control clic acá y control clic acá. Y en la parte inferior, vean, acá tenemos la barra de estado. Y la barra de estado me da entonces el promedio, ¿no? En este caso, entonces tenemos acá el recuento. Tenemos también el mínimo, el máximo, la suma. Vean que coincide el total de sumar estos tres valores. Da 94.556.87. Pero entonces veamos que podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, el total general, los subtotales y el desglose de cada subtotal. También acá tenemos unos signos, ¿verdad? Si le doy aquí, por ejemplo, el signo menos, me va a quedar ocultas las celdas de los valores que tienen ese subtotal. Por lo tanto, yo le puedo dar clic acá a nivel 3 o a nivel 2 y puede ser que me digan, mire, yo estoy de acuerdo con el primero, pero con el segundo subtotal no. Entonces, para que ellos vean cómo está conformado, le doy clic a ese signo más y ahí está cómo está conformado la suma de ese total. Bien, entonces con esta opción tenemos subtotales y lo que nos queda ahora es hacer esto, ¿verdad? Voy a tomar el nivel 2 y vamos a darle clic al primer subtotal de salario total y ojo, no vamos a hacer clic sostenido de esta manera porque si le doy al nivel 3, quiero que note que estaría no tomando solo los subtotales, sino también los valores que lo están conformando. Entonces, ¿verdad?, lo que nosotros queremos es seleccionar el primer subtotal, control clic para el segundo subtotal y control clic para el tercer subtotal. Y con esos tres subtotales vamos a generar entonces una gráfica. Para ello vamos a ir a insertar y vamos a buscar en gráficos donde esté la gráfica de Pi. Vamos a seleccionarla y vea que esta gráfica está como un objeto, así se llama cuando están en la misma hoja de datos. Pero ya tomé en cuenta los valores numéricos, o sea, para graficar primero voy a tomar los valores numéricos. Ya que tengo los valores numéricos y ya tengo la gráfica, entonces ahora sí vamos a buscar aquí el diseño del gráfico y en el diseño del gráfico hay una opción que se llama seleccionar datos. Al darle clic en seleccionar datos, vea que me está indicando entonces que la gráfica se formó por estos tres valores. Y en editar me dice 1, 2, 3, es decir, acá sale una leyenda que me indica 1 es el azul, 2 es el rojo y 3 es el verde. Le vamos a dar editar acá en este botón y cuando nos pide los rótulos de los datos le vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar clic en total A, control clic en total B y control clic en total C y le vamos a dar a aceptar. De tal manera que vea que ahora me dice total A, total B y total C. Le doy a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es, podemos cambiarle colores o en diseño rápido podemos nosotros seleccionar qué datos queremos que se visualicen junto con la gráfica. Vamos a seleccionar la primera opción, el diseño 1, le vamos a dar clic. De tal manera que ahora queda el porcentaje y el título de qué total es el que me está representando ahí. Pero puede que también quiera que aparezca, no sé yo, tal vez el valor. Vea que aquí me aparece el valor, o sea, el número que representa cada porción de la gráfica. Entonces le voy a dar clic.
Y una vez que ya lo tenga, voy a buscar esta opción que dice mover gráfico. Le voy a dar clic y le voy a decir que lo mueva a una hoja nueva, que no lo deje aquí, sino le dé un espacio en una hoja nueva y que la hoja nueva se va a llamar gráfico 1. Le voy a dar a aceptar y el gráfico pasa entonces automáticamente a una sola hoja en el cual pues va a tener un mejor tamaño, ¿verdad? Y esto fue entonces determinado en base a los subtotales. Aquí podemos seguir ya con el diseño, que es lo que queremos ver. Vamos a ver acá. Y quiero que vean entonces que tenemos subtotales. Y de los subtotales, solo del total, de cada subtotal, logramos una gráfica. Y acá ya nosotros podemos tomar un estilo, como se vea mejor nuestra gráfica. Y podemos seleccionar el título de cada porción y de alguna manera pues en inicio intentar hacerlos de mayor tamaño para que se lean o sean más legibles o se lean bien, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo colocar el total, el subtotal y pues el nombre que correspondía a ese subtotal, ¿verdad? Aquí están los del subtotal A, los del subtotal B y los del subtotal C. Bien, el siguiente paso va a ser que vamos a determinar los filtros avanzados. Entonces vamos a realizar lo mismo en planilla. Vamos a dar clic sostenido, como que lo vamos a mover, pero presionando control. Antes de ADN suelto el clic, suelto el control. Vean que aquí hay unos puntitos, con esos puedo hacer más pequeña la barra de desplazamiento. Y ahora que ya logro ver todas las pestañitas, pues entonces vamos a que en la planilla 2 lo que vamos a tener ahora, les decía, es que vamos a generar algo que se va a llamar filtro avanzado. Filtro avanzado. El filtro avanzado, ¿sí?, es una forma de reporte. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el filtro avanzado es, primero vamos a copiar los títulos y los vamos a pegar acá en la parte inferior a partir de la celda A60. Vamos a dar clic ahí, le vamos a dar enter y ya tenemos entonces los títulos de nuestra tablita o base de datos a partir de esa celda. El siguiente paso es crear un criterio, es decir, de qué queremos extraer de acá. La idea del filtro avanzado es extraer de la base de datos los datos y copiarlos prácticamente a otro lugar. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el género, le voy a dar control C, el título lo voy a pegar, ¿verdad?, acá, y debajo del género voy a validar que se pueda seleccionar, en este caso, una letra. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, vamos otra vez a datos, validación de datos, y vamos a escribir que sea una lista, que sea femenino, punto y coma, masculino, punto y coma, y otros. Le voy a dar a aceptar. Y de tal manera que aquí va a quedar una punta de flecha que me va a permitir seleccionar, ¿verdad?, qué género es el que quiero. Entonces lo que vamos a hacer es, de los datos que tenemos acá arriba, vamos a extraer solo los que el género cumpla con ser F
y esos datos se van a venir a pegar aquí delante de y prácticamente debajo de los títulos que tenemos. ¿Bien? Entonces vean que ya copiamos los títulos, ahora ya tenemos el criterio, es decir, que queremos que extraer de los datos originales y por lo tanto lo que hacemos es el siguiente paso, ¿verdad? Seleccionamos nuestros datos, buscamos la cinta de datos y ahí en datos vamos a buscar la opción de avanzadas. ¿Sí? Es un filtro avanzado. Le damos clic en filtro avanzado y el rango de lista pues ya lo tenemos, son los datos con títulos. El rango de criterios es que queremos de estos datos, queremos los que el género sea F y luego bajamos este puntito por copiar a otro lugar, se va a habilitar esta opción y es la que nos permite indicar dónde están los títulos más un rango de filas vacías hacia abajo. Y ahora vamos a darle a aceptar. Entonces, del reporte original, Excel lo que hizo fue, de todos estos datos, por decirlo así, obtuvo solo los que en el título género fueran F y los colocó debajo de los títulos, o en base a esos títulos rescató, ¿verdad?, los datos y por eso se llama copiar a otro lugar, porque toma los datos de la base de datos original en base a un criterio y lo pega en otro lugar. Pero en este caso vean que todos son género femenino. Y así es como se estarán realizando los filtros avanzados. Bien, entonces solo queda como tarea que usted concluya de hacer la hoja ADM, dando clic en para trabajar aquí, viendo el video, lo va pausando, lo va realizando aquí, ve el video, lo va pausando y va realizando las actividades tal y como se las explica el video. Muy bien. Al terminar, pues lo guarda su libro de Excel, no olvide colocar sus datos, guarda su libro de Excel y lo sube al GES, por favor. Bien, entonces ahí estaríamos. Vamos a guardar el libro de Excel y lo vamos a entregar en el GES, por favor.